Ceballos, secretario de Formación del Comité Directivo Estatal. Yo quiero mencionar que esta escuela electoral es la primera en su tipo, que fue organizada por Miguel Marín y por Manuel Jaime Barrientos, el secretario de Acción Juvenil Estatal y el secretario electoral. Y vamos a tener un mensaje por parte de Emanuel Jaime Barrientos, enseguida de Marín, después del secretario general, después del presidente. Adelante, Marín. ¿Qué tal, amigos? ¿Listo? ¿Ya? Ok. Listo. Bien. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Primero que nada, pues agradecer al Comité Directivo Estatal, ya que a través de ellos, pues podemos concretar esta primera escuela digital de líderes humanistas. Escuela digital de Derecho Electoral. Agradecer a Jaime por todo el apoyo ahí, secretario de Acción Electoral, al presidente Eliseo Román Cifuentes, a ti, Salomón, por todo el apoyo siempre en formación y capacitación ahí con los jóvenes, y pues también al licenciado Lalo, ¿no? Siempre todo el apoyo y todo el impulso a los jóvenes de Acción Juvenil. Y pues bienvenidos a todos a esta primera escuela digital electoral, la primera en su tipo, ya lo comentó Salomón. La verdad es que estamos muy contentos de poder emprender este proyecto, ¿no? Este proyecto que sin duda nos va a capacitar en un tema clave, que es el tema electoral. Si bien los retos que se vienen en las próximas elecciones intermedias, creo que este ejército electoral que estamos formando va a ser indispensable para poder llevar al triunfo a Acción Nacional, ¿no? Por aquí veo muchos jóvenes, miembros de abogados jóvenes. También agradecer a Daniela, la coordinadora estatal de abogados jóvenes, por este apoyo. Y pues sin duda los jóvenes yo creo que somos los que vamos a dar la batalla. También veo mucha gente adulta, sin duda vamos a hacer equipo en este proyecto. Pues muchas gracias a todos y pues esperemos que aprovechen esta capacitación. Muchas gracias, Marín. Queremos agradecer la presencia de la maestra Rosa María Cano por la organización que se hizo con ella, por toda la asesoría legal. Ella es especialista en materia de derecho electoral. Muchas gracias, maestra Rosa María, por acompañarnos. También está, pues, como mencionaba Marín, Daniela Juárez, que también fue parte en la organización de este seminario. Le vamos a dar la palabra a Emanuel Jaime Barrientos, secretario electoral. Adelante, MM. Hola a todos, muy buena tarde, noche. Agradecerle mucho a todos la disposición para colaborar en este esfuerzo. Yo no quiero ser muy breve, quiero agradecer mucho a Daniela Juárez, a todo el equipo de abogados jóvenes, porque a partir de la inquietud de echar a andar este equipo, este proyecto, pues viene a surgir esta primera escuela digital de Derecho Electoral. También pues agradecer al presidente Román Cifuentes por la disposición, al secretario general también por el apoyo para llevar a cabo esto, y sin lugar a dudas a la maestra Rosa María Cano, que me gustaría también que nos pudiera dirigir un breve mensaje por todas las facilidades para poder llevar a cabo esto, coordinar el enlace también de colaboración con el Tribunal Electoral. La verdad es de que estamos muy esperanzados de esta escuela. Creo que es un acierto y una generosidad también por parte de los jóvenes el no cerrarlo a nada más a jóvenes, sino que pudiéramos tenerlo abierto y que a partir de la experiencia de la gente que ya ha estado en temas electorales y el ímpetu, la vocación, la disposición, todo lo que nos han abrevado en conocimiento los jóvenes, podamos enriquecer el trabajo de la estructura. Yo quisiera cerrar esta intervención señalando que en Guanajuato estamos preparando al equipo ganador, y el equipo ganador, todos ustedes, cada uno de ustedes forma parte de él. Muchas gracias, Meme. Le pedimos a la maestra Rosa María Cano si nos puede dar un mensaje. ¿Nos escucha, maestra? Al parecer el micrófono está apagado. ¿Ya está? Sí, ya la escuchamos, maestra. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes. Agradezco la oportunidad que me dan de organizar esta nueva experiencia de una escuela judicial vía remota. La verdad es que el objetivo es ambicioso porque se pretende abarcar diversos medios, desde una parte introductoria para las personas que tienen poca experiencia en la materia, hasta temas ya un poco más
profundos o con mayor profundidad que se tocarán, como será la materia de nulidades. Son sesiones dinámicas de 1 hora y media, pero que esperamos que se logre el objetivo, que es que la gente se capacite y obtenga el conocimiento necesario para estar preparados para lo que viene. Nuevamente agradezco y espero que esto sea una experiencia exitosa y que se logren los objetivos que tenemos trazados. Muchas gracias. Gracias, maestra Rosa María Cano. Le vamos a pedir a nuestro presidente, Román Cifuentes, si pudiera darnos el mensaje de inauguración y de apertura. Adelante, presidente. Muchas gracias. Con el gusto de saludarlos, jóvenes, compañeros, compañeras, y sobre todo con el enorme gusto de saludar también a la maestra Rosa María Cano. Un gustazo, Rosy, de verdad que nos estés apoyando. Nos sentimos privilegiados de contar con tu apoyo y de contar con esta asesoría y esta colaboración de parte tuya, pero sobre todo con este acompañamiento. Muchas gracias, Rosy, de verdad, te lo agradezco de todo corazón, de todo corazón. Y bueno, pues chavos, ¿qué decirles, hombre? De verdad que hoy lo que siempre hemos querido y lo que hemos buscado es nuestra práctica política, una práctica lo más profesional. ¿Sí se escucha? Hacer de nuestra práctica política una práctica profesional, lo que tiene que ver con nuestro trabajo día con día como partido, como instituto político, no solo es el activismo, tenemos que precisamente asumir también los nuevos retos, tendremos que enfrentar esta nueva realidad que hoy, por cierto, también nos marca otras condiciones y nos marca precisamente otros retos en los cuales se tiene que circunscribir la actividad política de todos los institutos y en la cual, por supuesto, nuestra práctica se tiene que circunscribir en todo el esquema de legalidad como corresponde. Hoy el reto, por ejemplo, esta misma plática en un esquema virtual, ya no presencial, plantea también el reto de lo que se va a convertir la práctica de los institutos políticos en su esquema y en su quehacer de activismo y todo lo demás. Y esto, por supuesto, que también va a conllevar retos de vigilancia, de fiscalización, de seguimiento, y por supuesto que en este sentido, si nosotros queremos distinguirnos por un partido que tiene las mejores prácticas en la comunicación, en el quehacer diario de proselitismo, en el quehacer diario de comunicación, también tenemos que distinguirnos en las mejores prácticas de apego a la legalidad, de tener precisamente a esta línea de batalla de abogados en este caso abogados jóvenes, de los cuales nos sentimos muy orgullosos, para defender la promoción, para defender nuestro trabajo, pero sobre todo para hacer la mejor defensa del voto. Hoy me da muchísimo gusto estar con todos ustedes atestiguando el arranque de este diplomado, de este curso, y de verdad, con mucha expectativa de todo lo que podremos lograr aquí, al ya prácticamente ponernos en modo de defensa, en modo de participación, en modo de buscar que nuestra práctica y nuestra actividad sea lo más apegada a la legalidad, pero sobre todo sea lo más profesional posible. Nuevamente, un reconocimiento a Miguel, un reconocimiento a Meme, a Lalo, Salomón, a todo el equipo de los abogados que veo por ahí. Conozco a muchos, no los menciono para no brincarme a ninguno, pero un gustazo saber que estamos interactuando, que nos estamos preparando para precisamente seguir marcando un precedente y que este equipo jurídico siga siendo punta de lanza como un baluarte fundamental en el trabajo diario del Partido Acción Nacional. Enhorabuena, nuevamente reitero mi agradecimiento, Rosy Cano, muchas gracias por este acompañamiento, por esta asesoría, y un gusto y un privilegio contar con todos ustedes en estas sesiones de trabajo. Felicidades, enhorabuena. Muchas gracias, presidente. Le pediríamos a Daniela Juárez si pudiera presentar al ponente del día de hoy. Es el licenciado Eduardo López Mares. Adelante, Daniela. ¿Sí nos escuchas, Daniela? ¿Me escuchan? Sí.
Ya te escuchamos. Muchas Adelante. gracias, Salomón, y a todos los que apoyaron ahorita este proyecto. Las circunstancias que nos apremian nos hace permanecer en casa, sin embargo, tomando en consideración los diferentes medios electrónicos con los que tenemos a nuestro alcance, nos ha permitido eliminar esas barreras para poder seguir capacitándonos. En ese mismo tenor, me permito ceder el uso de la voz al licenciado Eduardo López Mares, que nos va a transmitir todo su conocimiento sobre el sistema electoral mexicano. Él se desempeña como secretario general de nuestro comité directivo estatal del PAN aquí en Guanajuato. Muchas gracias, Daniela. Muchísimas gracias por esta presentación. Antes que nada, yo también quiero agradecerle aquí al presidente Román Cifuentes, que hace el esfuerzo para que este tipo de actividades se estén desarrollando día a día. Yo creo que es fundamental que esté impulsando fuertemente la capacitación y la formación de los abogados jóvenes, de todos los abogados que ya también tienen cierta experiencia, pero que ahorita tenemos que enfrentar otra realidad frente a estas circunstancias que se están dando. Quiero agradecer, por supuesto, a Win Working, a la maestra Rosa María Cano Melgoza. Muchísimas gracias, maestra Rosy Cano, por permitirnos llevar a cabo desde esta plataforma esta primera escuela de Derecho Electoral. Agradecer, por supuesto, el esfuerzo de Acción Juvenil de nuestro secretario estatal, Miguel Marín. Muchísimas gracias por todo este esfuerzo. A nuestro secretario de Acción Electoral, muchas gracias, Meme, Emanuel Jaime Barrientos, que por aquí también nos acompaña. Y, por supuesto, a nuestro secretario de Formación y Capacitación, Salomón Ceballos. Muchas gracias, Salomón. Creo que este va a ser una de las plataformas en las cuales Acción Nacional va a tener que estar descansando. Y, por supuesto, Daniela Juárez, muchísimas gracias por toda esta entrega para con los jóvenes, para que sigan formándose y capacitando. Pues si les parece, vamos a dar inicio. No sé si alcancen a ver la presentación que tenemos en pantalla. Me toca hablarles un poquito de la introducción al derecho electoral. Es muy importante señalar que esta primera escuela digital tiene como finalidad, pues prácticamente, que nos empecemos a formar ya de cara al proceso electoral. ¿Cuándo arrancamos el proceso electoral? Vamos a arrancar el día la primera semana de septiembre. Vamos a arrancar ya con nuestro proceso electoral. ¿Con qué va a arrancar este proceso electoral? Va a arrancar con la instalación del Consejo General del INE, Instituto Nacional Electoral, y con la instalación del IEG, de los soples en todos los estados, de los organismos electorales que están en las entidades federativas. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta plática que vamos a llevar a cabo? Son dos, básicamente. El primero es que hagamos una introducción de esta escuela digital. ¿Qué es lo que vamos a estar platicando durante estos 7, 8 módulos en las cuales vamos a estar trabajando? El segundo es que podamos definir e identificar los principales elementos del sistema electoral, el sistema de partidos en nuestro país. Estos son básicamente los dos objetivos que nos vamos a proponer desarrollar en esta hora que tenemos. Esta escuela digital de Derecho Electoral, en coordinación con el Comité Estatal y con la maestra Rosa María Cano, vamos a ver estos temas que están en su pantalla. El día de hoy es una pequeña introducción del sistema electoral mexicano. Vamos a hablar de la fiscalización a los partidos políticos. En su momento, en el siguiente módulo, van a tener que hablar acerca del reglamento de fiscalización. ¿Desde cuándo surge esta fiscalización a los partidos políticos? Vamos a hablar de las autoridades en materia electoral. Por supuesto, el INE, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sus salas regionales, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. El siguiente módulo es el de Comunicación Política Electoral. Ahí vamos a hablar acerca de los partidos políticos. A partir del 2014 se creó una contienda de mayor equidad, en donde todos los partidos políticos pudieran tener acceso al radio y a la televisión.
También en el siguiente módulo vamos a hablar sobre el derecho administrativo sancionador. Esto no es otra cosa más que las sanciones a las cuales pueden incurrir tanto partidos políticos como actores, como candidatos, como asociaciones. Cualquier persona puede incurrir en una sanción si no cumple con las normas establecidas en el propio derecho electoral. Y a través del procedimiento especial sancionador, a través de las quejas o las denuncias ante las diferentes instancias que vamos a estar comentando. Vamos a hablar del control de la constitucionalidad y la convencionalidad. ¿Qué es esto? Bueno, prácticamente los frenos que ponen la propia Constitución, el constituyente, el que hizo la Constitución, establece ciertos frenos para que las autoridades no se les antoje estar haciendo lo que se les ocurra, como ahorita vemos hoy en día con el gobierno federal, que de repente se les ocurre pretender desaparecer el INE, o que se les ocurre también de repente querer desaparecer a los organismos electorales, o quitar y desconocer las facultades a ciertas autoridades, o ejercer el presupuesto. Precisamente la Constitución establece ciertos controles, ciertos frenos para que las autoridades que están en el poder no puedan llevar a cabo a libre albedrío lo que consideran o lo que les dice su dedito. Finalmente, los dos últimos módulos vamos a hablar de medios de impugnación y sobre nulidades en materia electoral. Que esto es algo, pues no novedoso, ya lo traíamos, sin embargo, sí es muy importante porque precisamente una elección sí se gana en las urnas, pero también se defiende precisamente ante los tribunales. Esto es la escuela digital. Yo felicito de verdad a Miguel Marín, a Meme y al propio Salomón, que haciendo eco de la idea del presidente Román Cifuentes, llevaron a cabo esta primera escuela digital. Yo espero, me toca ahorita hablar con ustedes sobre el sistema electoral mexicano. Y bueno, la primera pregunta, y aquí sí me gustaría ver si alguien en el chat o alguien se anota, Meme, no sé, Liz creo que tiene el control. Si nos puedes, Liz, por favor, aperturar a la primera persona que nos quiera platicar qué entiende por un sistema electoral. No sé si alguien levanta la mano o ahorita el primero que venga, que esté viendo aquí en la pantalla. Aquí me parece Gabriela Martínez M. Si nos puedes comentar, Gabriela Martínez M., ¿tú qué entiendes por un sistema electoral? Si prendes tu micrófono, por favor. ¿Le pueden abrir el micrófono a Gabriela Martínez? Ella lo tiene que abrir, si nos ayuda a abrirlo para dar su opinión. Mientras Gabriela lo abre, vamos a buscar a otra persona. Ahora ya empezamos con una mujer, ahora vamos con un hombre. Por aquí veo a David Hernández. Si nos puedes comentar, David, para ti, ¿qué es un sistema electoral? Buenas tardes, Lalo. ¿Sí me escuchó? Sí. Para mí un sistema electoral es aquel conjunto de procesos, plazos que conllevan a los partidos políticos, ¿sí? Desde la instalación que mencionabas hace rato, que va a ser en septiembre, hasta la constancia que se expide a los candidatos que ganan. No sé, así en breve. Muchas gracias, David. Vamos con otra persona, alguna voluntaria o voluntario. Por aquí veo en la tercera página, me voy a ir a la tercera página para ver si Luis Antonio Guerrero, perdón, levantó la mano Lorena González. Gracias, Luis. Adelante, Lorena. ¿Puedes prender tu micrófono?
¿Me escuchan? Adelante. Sí, buenas Sí. tardes. Bueno, yo considero que un sistema electoral es ese conjunto de reglas jurídicas que definen cómo se deben llevar a cabo las elecciones o cómo podemos elegir a nuestros representantes de forma general. Muy bien, muchísimas gracias, Lorena. Efectivamente, están en lo correcto. Me voy a regresar a las láminas que preparamos. Vamos a hablar en esta ocasión de lo que es un sistema electoral. Pero antes de entrar a eso, me gustaría que definiéramos qué es un sistema. Y lo decía muy bien David y Lorena. El sistema, lo que establece un diccionario, cualquier diccionario, un sistema es un conjunto de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o una colectividad. Así podemos hablar del sistema político, de un sistema jurídico, de un sistema de partidos políticos. Cuando decimos el entrenador decidió cambiar el sistema de juego del equipo, es porque decidió cambiar los procedimientos de hacer algo. Lo mismo, también otra definición que nos encontramos, y bien lo decía David, es un conjunto de reglas o principios que tienen relación entre sí. El sistema gramatical, el sistema de numeración, entre otras cosas. Vamos a lo que es el sistema electoral. Un sistema electoral, precisamente nos lo decía David, es un conjunto de medios por los cuales la voluntad de las personas que viven en una sociedad se transforman en órganos de gobierno o de representación política. En pocas palabras, un sistema electoral es un conjunto de normas en donde se aplican para que la voluntad del ciudadano se vea reflejada en su voto y a través del voto nombre a sus representantes, nombre a su gobierno. Nosotros somos los que elegimos a los representantes a través de nuestro voto. Y esta definición de sistema electoral se dice muy fácil. Es muy fácil hablar ciertamente de que tenemos un sistema electoral, que próximamente vamos a entrar a un proceso y que vamos a ir a votar y a elegir a nuestros candidatos. Sin embargo, esto, pues sí, prácticamente pudiera ser pues muy sencillo. Me voy a permitir irme a otra definición. Aquí subrayábamos la palabra voluntad, porque efectivamente en un sistema electoral se basa en la voluntad de los electores. Hay otros tratadistas que nos dicen e insisten que son las normas que regulan las elecciones de un país. De lo que vamos a hablar es precisamente de esto, de las reglas que rigen las elecciones en nuestro México. El propósito que tiene este sistema electoral es que los electores puedan expresar su voto de manera confiada, que puedan utilizar los métodos existentes para elegir a nuestros representantes, a nuestro presidente de la República, al diputado federal, a los senadores, a los diputados locales, al alcalde, al gobernador, a los síndicos, a los regidores. En eso consiste el sistema electoral. Hay un tratadista alemán, Dieter Nolen, quien nos habla que el sistema electoral también es el procedimiento por el cual los electores expresan su voluntad. No nos olvidemos de esta palabra voluntad. ¿Para qué? Para convertir sus votos en escaños o en poder público. De ahí y viene la pregunta, ¿de dónde surgen los sistemas electorales? Aquí muchos van a decir, los partidos políticos se ponen, se organizan, y ahí es donde surgen los sistemas electorales. Los sistemas electorales surgen de la evolución histórica de cada país. Ustedes recordarán, y no vamos a entrar a la historia de nuestro país, pero ¿qué es lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos 100 o 200 años? Nuestra Constitución ha sido producto de muchas revueltas, ha corrido mucha sangre, pasamos por una independencia, posteriormente llevamos a cabo lo que fue la Revolución Mexicana, y en cada de esos episodios históricos de nuestro país se van conformando las instituciones, todos los efectos políticos, la estructura social, cómo era hace mucho tiempo la estructura social de nuestro país, cómo se han ido creando esas instituciones, cómo ha sido el comportamiento político
de los partidos políticos o bien el comportamiento también de las propias candidatos. Todo esto son lo que va generando que prevalezcan en cada país sus sistemas electorales. Entonces, decíamos que no nos olvidáramos de dos conceptos, del Estado y de la voluntad. El Estado, ya la mayoría de los que veo aquí son abogados, los que no somos abogados, bueno, vamos señalando que el Estado es una forma de organización de la sociedad. La sociedad poco a poco se fue conjuntando y conforman lo que se denomina el Estado. ¿Con qué finalidad genera el Estado? Para ponerse de acuerdo y en su momento para ejercer el poder en cierto territorio. De ahí los tres elementos característicos del Estado, que es la población, el territorio y el gobierno. Estas son las tres características que el tratadista Eduardo García Maínez nos señala que tiene todo Estado. Y pues nos vamos al tema de la voluntad. A ustedes, y aquí abro la pregunta, ¿alguno de ustedes les han preguntado o les han dicho si es su voluntad el gobierno que tenemos? ¿A alguien se le ha manifestado o más bien han expresado, se les ha dicho, oye, ¿es tu voluntad formar parte de este Estado mexicano? Yo creo que al momento en que nacemos, pues prácticamente ya Diosito nos trajo para acá, los que somos católicos, o alguna circunstancia, estamos aquí en nuestro país. Y muchos nos van a comentar dónde se expresa o se manifiesta la voluntad del pueblo mexicano. ¿Dónde se puede manifestar? Uno nos pueden decir a través del voto libre y secreto. Sin embargo, la voluntad del pueblo mexicano se encuentra reflejada en la propia Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es donde se encuentra plasmado, pues, lo que ha querido plasmar el pueblo mexicano. ¿A través de quién? A través de sus propios representantes. Por ejemplo, tenemos conceptos o principios fundamentales que todavía eran vigentes hasta hace algún tiempo. Por ejemplo, lo que era la tierra es para quien la trabaja. Eran principios que en donde Emiliano Zapata traía la intención de repartir para quien la trabajara efectivamente la tierra. Y de ahí se fue construyendo el artículo 27 constitucional. O también el sufragio efectivo no reelección, en donde se hablaba de que Porfirio Díaz ya tenía mucho tiempo de estar en el poder y lo que se buscaba era que ya no hubiera reelección, circunstancia que ya ahorita el constituyente secundario o el legislador actual modifica para dar origen a lo que es la elección consecutiva. Dicho en otras palabras, la reelección. Un principio que se defendió mucho durante la Revolución Mexicana, en donde la voluntad del pueblo era precisamente que no hubiera reelección. ¿Y qué nos dice el artículo 40 constitucional? El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos señala, y aquí es muy importante, dice, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Esto es fundamental. Ya lo demás bien dice que está compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, que antes era por el Distrito Federal, que están unidos en una federación establecido según los principios de esa ley fundamental. ¿Qué quiero resaltar de esto? Lo que está sombreado, lo que aparece en negritas, la voluntad del pueblo mexicano. Nosotros decidimos, o así al menos dice nuestra Constitución, constituirnos en una república representativa, democrática, laica y federal. En esta primera parte de este artículo, se encuentra cimentado lo que es nuestro sistema electoral mexicano. Nosotros como mexicanos decidimos constituirnos como una república representativa, como una república democrática, como una república laica y como una república federal. Ojo,
No estamos hablando de una monarquía representativa, ni de una monarquía en donde existe el laicismo. Estamos hablando de una república representativa. ¿Cuáles son las características fundamentales? Ya ahorita las comentábamos. Es la voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Estos son los elementos fundamentales de nuestra sistema electoral. ¿Qué significa la voluntad del pueblo mexicano? Cuando nuestra Constitución nos dice es voluntad del pueblo mexicano, ¿qué significa? Quiere decir que el constituyente, y aquí me voy a hacer un paréntesis, el constituyente significa que es aquella persona que hizo la Constitución. Y podemos tener dos tipos de constituyente. El constituyente primario u originario, que es el que hizo la primera Constitución y que una vez que hace la Constitución desaparece. Ese es el constituyente primario. Y retomemos la Constitución de 1917. Juntaron a una serie de abogados, de profesionistas que sabían qué era lo que quería la revolución y plasmaron en la Constitución del 17 pues lo que en ese momento se buscaba. Ese es el constituyente originario o primario. Y el otro es el constituyente secundario o el constituyente reformador. ¿Quiénes son ellos? Pues son nuestros diputados, son nuestros senadores, son los diputados locales, son los que, el constituyente secundario es aquel que por ley tiene la legitimidad a través de nuestro voto para reformar constantemente la Constitución. ¿Y para qué es este constituyente? Para evitar que la Constitución envejezca, para evitar que la Constitución siga estática. Entonces, cuando se habla de que la voluntad del pueblo mexicano, quiere decir que el constituyente, al momento de hacer la Constitución, asume para sí el encargo que le otorga el propio pueblo, de manifestar su voluntad y plasmar lo que el pueblo quiere. El constituyente es el vocero de la voluntad del pueblo que lo eligió. Nosotros cuando vamos y votamos, emitimos nuestro voto, pues prácticamente estamos dando nuestra legitimidad a esa persona para que él me represente, para que el diputado, la diputada o el senador me represente y tome las mejores decisiones para el país. Bueno, el antecedente histórico, muy rápido, también lo voy a comentar, está en la Constitución norteamericana. Ustedes recordarán las 13 colonias que en su momento de Estados Unidos se conformaron, tenían problemas y decidieron unirse en común para conformar una confederación en donde ellos tenían cierta autonomía en lo local, pero al momento de tomar la decisión por las 13 colonias, se sujetaban a un poder superior. Y este antecedente lo tenemos de la voluntad del pueblo mexicano en el preámbulo de la propia Constitución norteamericana, donde señala, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos de América. Ahí el constituyente, es decir, el que hizo la Constitución, habla como que el pueblo mismo, habla como si fuera el pueblo mismo, en ejercicio de su propia soberanía. A diferencia de nuestra Constitución, donde señala el propio constituyente, es voluntad del pueblo mexicano. La está reflejando esa voluntad. ¿Qué significa? Nos dicen también en el artículo, es una república representativa. República, sabemos que viene del latín, res, que es cosa, y pública o público, perteneciente a la comunidad. La palabra república la retomó Platón en sus diálogos, sobre uno de los diálogos era la república precisamente, y ahí él señalaba que significa lo que a todos nos concierne, lo que a todos nos debería importar, lo que es de todos. Esta república entonces tiene que ver con lo que pertenece a toda una comunidad. En este caso, lo que nos pertenece o nos debería de interesar a toda la congregación, a toda nuestro país.
La república es opuesto a la monarquía. ¿Cuáles son las diferencias? Muy rápidamente también las comentamos. Una monarquía, el monarca o el rey el cargo lo obtiene de manera vitalicia. Hasta que muere es cuando deja de ser el monarca. Su origen puede ser por una cuestión divina o bien por la adquisición de un título de nobleza, por la sangre, etc. A diferencia de la república, en donde se supone que en la república, y aquí es un momento para la reflexión, se supone que en la república todos y todas deberíamos de participar en las decisiones que aquejan a un país. Y muchas veces, pues no participamos. Aquí el motivo de reflexión es para que todos nos involucremos en las cosas públicas, para que todos estemos siendo parte de las decisiones y en la renovación de los cargos públicos. Y aviento la pregunta al aire, a lo mejor alguien la va a querer contestar o nos va a mandar un mensajito por el chat. ¿A quién no le gustaría ser diputado? ¿A quién no le gustaría ser senador o senadora? ¿A quién no le gustaría ser regidor, síndico o alcalde de su propio municipio? Eso es una forma de participar en la cosa pública, en la cosa que a todos nos debería importar. ¿Por qué? Porque en la cosa pública es muy fácil que todos nos quejemos, es muy fácil que le echemos la culpa pues a los que están ahorita ejerciendo el poder, es muy fácil que los critiquemos, es muy fácil pegar, pero también es un tema que a todos nos debería de interesar o de importar, porque aquí en esta comunidad denominada México, pues todos vivimos, todos podemos resentir los efectos negativos o positivos que se pudieran dar en estas decisiones. Entonces, por eso, el tema de que somos una república es porque a todos nos debería de interesar participar en la toma de decisiones para elegir a nuestros representantes. Y también se señala que es una república representativa. Esto no es más que, imagínense, si tuviéramos que estar reuniendo a los más de 100 millones de mexicanos para tomar una decisión, sería prácticamente imposible. Es más, no me imagino haciendo ese tipo de eventos. Entonces surge la necesidad de que el pueblo, como no se puede reunir, pues prácticamente ejerza su poder, ejerza su soberanía y nombre representantes que decidan por él y para el pueblo. En eso consiste la representatividad, una república donde todos nos interesamos, pero que todos nos interesamos en los temas, pero que a la vez nosotros nombramos a nuestros representantes. Entonces nosotros estamos transmitiendo a estos representantes para que gobiernen, para que tengan la capacidad de decidir por y para nosotros. También nos habla que es una república democrática y laica. La palabra democracia ya todo el mundo la hemos escuchado por aquí y por allá, pero en otras palabras viene también de la locución demos pueblo, kratos poder, el poder del pueblo. Demos, el poder del pueblo, pues se tiene que demostrar y ejercer. ¿Cómo se va a demostrar? A través de la elección de los representantes, a través de la propia democracia. Quiere decir que el pueblo demuestra su poder, demuestra su poderío, su soberanía, a través del voto. A través del voto le otorga legitimidad al representante para que él vaya a un colegiado, a un congreso, a una cámara, con la finalidad de resolver los problemas que aquejan a la sociedad. Esto es lo que es la República Democrática. La palabra laica, ya también muchos de ustedes lo han escuchado. ¿Qué implica el Estado laico? Significa que no hay una religión oficial en nuestro país. Al inicio de nuestra historia del pueblo mexicano, pues sí teníamos algunas constituciones que señalaban a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, como la patrona del país. O había otros donde se declaraba a la religión católica, apostólica y romana
como la religión oficial del país. A partir de que se crea el artículo 130 constitucional, es cuando se hace la separación de la Iglesia y del Estado. Ustedes recordarán las reformas que hizo Benito Juárez, en donde prácticamente hace esta separación, en donde convierte los monasterios en, pues elimina monasterios y genera hospitales, por ejemplo. El tema del laico significa que todos los grupos religiosos van a tener una igualdad jurídica frente al gobierno, que no va a haber una preferencia sobre alguna agrupación, asociación religiosa. Las personas podemos tener la religión que queramos, eso está garantizado en nuestra propia Constitución. Sin embargo, el Estado y las instituciones deben permanecer neutrales en el tipo de creencias de los mexicanos. En esto consiste nuestro Estado laical, en donde nuestro país va a ser una república representativa, democrática, laica, y finalmente también el concepto federal. Este concepto federal, pues, tiene que ver con una distribución territorial del poder. Tenemos que organizar el poder porque es muy complicado, pues, estar gobernando Chiapas, o es complicado estar gobernando lo que es Nuevo León o Baja California. Entonces tenemos que distribuir el poder y tenemos que organizarnos territorialmente. Este tema de el federalismo implica que nos organicemos de esta forma. Ya lo comentábamos, tiene su origen en los Estados Unidos, aunque también existen otros antecedentes históricos en otros lugares. ¿Para qué sirve esto? Por lo que les decía, es más fácil que podamos atender y resolver ciertos problemas teniendo una representatividad en cada una de las entidades federativas, que resuelvan sus problemas en lo local, pero que tengan y compartan una constitución que les permita resolver los problemas de lo federal, a nivel nacional. En nuestro país hemos tenido una lucha muy fuerte entre si queremos el centralismo o si queremos el federalismo. Todo esto que les estoy comentando, pues tiene que ver con nuestro sistema y la creación y el origen del sistema electoral mexicano. Y yo les comentaba que en nuestro país hemos tenido, pues, o ha corrido mucha sangre, ha habido muchos liderazgos, ha habido mucha historia en nuestro país en donde se habla del centralismo y se habla del federalismo. En la siguiente lámina vamos a ver cómo en diferentes épocas, en diferentes años, hemos pasado del centralismo al federalismo o viceversa. Por ejemplo, en 1812, la Constitución de Cádiz, o la Constitución que se implementó aquí en nuestro país, pues se hablaba de una monarquía, en donde, como comentábamos hace rato, pues era impuesto directamente desde el centro, desde España, perdón. ¿Para qué? Pues para hacer prevalecer las normas que tenían en España. Esta monarquía duró durante 12 años aproximadamente. En la Constitución de 1824 regresamos al federalismo, en donde había respeto a los estados y también había una constitución que amparaba a todos los estados. Había diferentes competencias. Pero después volvemos en 1836 con las leyes constitucionales a hablar del centralismo. Todo dependía del centro. El que estaba en el centro del país, el que estaba en la Ciudad de México, era el que instruía a todas las demás estados o entidades que existían y territorios nacionales, y desde ahí bajaban las instrucciones. Esto duró también 12 años. Después vienen las actas de reforma de 1847, en donde se vuelve a recaer la lucha y ganan los federalistas. Finalmente, en el 53, en el Estatuto Orgánico Provisional del Imperio Mexicano, pues se vuelve al centralismo. Finalmente, después de 6 años,
en la Constitución del 57, retomamos el federalismo. ¿Qué pasa en la Constitución del 17? Continuamos con el federalismo. Tenemos cerca de 103 años con rasgos federalistas. Tenemos nuestra Constitución, lo establece, ya lo señalábamos en el artículo 40, que vamos a hacer una federación. Sin embargo, ahorita a la vuelta de la esquina y viendo cómo está conduciéndose el gobierno federal, pues estamos viendo que hay intentos del gobierno federal de la Cuarta Transformación, pues supuestamente de hacer eso, una supuesta Cuarta Transformación. Sin embargo, hay muchos rasgos de pretender centralizar nuevamente las cosas. Y ustedes no me dejarán mentir. ¿Qué pasó en el tema de salud? Desaparecen el Seguro Popular y pretenden quitarle a todos los estados los recursos y el sistema completo de salud. Y crean el INSABI para quitarle a todos los estados la facultad que tienen para llevar a cabo el centralismo. También otro esquema que pretenden implementar, el famoso Banco del Bienestar. Desde la federación se crea un banco del gobierno con la intención de, pues, todas las instancias bancarias, todas las leyes que regulan las instituciones bancarias y de crédito, pues obviamente, ¿qué va a pasar el día de mañana si a este personaje se le da la idea de cerrar todos los bancos? Pues al cabo ya tiene su Banco del Bienestar. O lo que pretendía un diputado de Morena, por ejemplo, quitar el tema de las afores para que el ciudadano decidiera con qué institución bancaria irse. Esto, pues afortunadamente se retiró, pero son visos que se muestran de pretender centralizar las instituciones. El otro es, y pega aquí en el tema que estamos hablando, en querer desaparecer una institución que nos ha costado tanto a los mexicanos, como es el Instituto Nacional Electoral, que también pretenden que esas atribuciones que hoy tiene el INE, que tienen los organismos públicos electorales, los soples, pues se vayan directamente a la Secretaría de Gobernación. Esto sí sería también un atentado al federalismo y pretender centralizar, pretender controlar. Por eso sí es muy importante este artículo 40, porque nos habla acerca de lo que fue la voluntad de los mexicanos, o lo que es la voluntad de los mexicanos para mantener nuestro sistema electoral mexicano. El tema de la representatividad. El artículo 41 nos habla que el pueblo mexicano ejerce su soberanía o su poder por medio de los poderes de la Unión. Y tenemos 3 poderes en nuestro país, que es el Ejecutivo, a nivel federal es el presidente de la República, a nivel estatal el Ejecutivo es el gobernador Diego Sinue, en el caso de Guanajuato. El Poder Legislativo se conforma por un Congreso de la Unión, y este Congreso de la Unión a su vez se divide de 2 cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Los congresos estatales, cada estado de la República tiene su propio Congreso estatal. En el caso de Guanajuato son 36 diputados los que hacen las leyes para el estado, los que vivimos en el estado de Guanajuato. La representatividad también implica que vamos a tener elecciones libres, auténticas y periódicas. Pero bueno, algo muy importante que ya se va a llegar y que vamos a hablar ahorita muy a grandes rasgos. La elección del 2021 va a ser el próximo domingo 6 de junio del 2021. Y la pregunta obligada, ¿ya estamos listos para esta fecha? Nos quedan 12 meses con 22 días aproximadamente para el día domingo 6 de junio. Si ya estamos listos, y si aún no estamos listos, estamos en tiempo de ponernos pues ahora sí que a trabajar, y por eso me da mucho gusto que Daniela Juárez, junto con Meme y Salomón y el propio Miguel Marín, pues ya estén preocupados en que se lleve a cabo este tipo de capacitaciones. Ahorita a mí me tocó la parte más fácil, porque puedo hablarles acerca de todo lo que implica el proceso electoral, pero
cada módulo nos vamos a ir especializando cada momento, en cada módulo. La pregunta, y retomo nuevamente a manera de reflexión, ¿ya estamos listos para este domingo 6 de junio? Estamos a un año con 22 días. Una vez terminando mayo, empieza la cuenta regresiva. Y por eso es momento de que ya nos pongamos a trabajar. ¿Y qué vamos a elegir este próximo 6 de junio? Vamos a elegir 500 diputados federales. Vamos a elegir 15 gobernadores. Los gobernadores ahí aparecen en su pantalla en el lado derecho: Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Esto es gobernadores en el 2021. Ahorita hay 2 elecciones en el estado de Hidalgo y en el estado de Coahuila. Sin embargo, ahorita por el tema de la contingencia, pues se suspendieron estos 2 procesos electorales. Sin embargo, ya una vez que se levante la contingencia, seguramente se van a renovar estas 2 entidades, salvo que el INE vaya a emitir algún acuerdo para empatar los procesos con la del 6 de junio del 2021. Estaremos a la expectativa. También vamos a elegir diputados locales en 27 estados de la República. En Guanajuato toca el cambio de los diputados locales. Vamos a elegir 36 diputados, 22 de mayoría relativa por cada uno de los distritos que hay en el estado y los demás de representación proporcional. Y se van a elegir ayuntamientos en 28 estados. En Guanajuato, como ustedes bien saben, tenemos la renovación de 46 ayuntamientos en los 46 municipios. ¿Cómo estamos ahorita actualmente? Y esto nada más lo estoy dejando como datos para después caer en las reglas que rigen, pues todo esto que estamos comentando muy fácil. La composición del Senado actual, ¿cómo es? Ustedes recordarán, en el proceso 2018 hubo pues diferentes coaliciones. Varios partidos se unieron para hacer más fuerza. Entre ellos tenemos a Juntos Haremos Historia. Morena tiene 55 senadores, el PES 8, PT 6. En la coalición por México del Frente estaba el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. El PAN actualmente tiene 23 senadores, el PRD 8 y Movimiento Ciudadano 7. Y la coalición que era del PRI, Verde y Nueva Alianza, el PRI tiene 13 senadores, Verde 7 y PANAL 1. En total son 128 senadores. Ahorita más adelante vamos a explicar la composición. Ahorita es muy fácil estar platicando cómo está compuesto. Veamos que son 128 senadores. Después tenemos la composición de la Cámara de Diputados. A nivel federal existen 500 diputados federales. 308 conforman lo que fue Juntos Haremos Historia, Morena 191, PES 56, PT 61. En total tienen 308. Tiene la mayoría, el 50% más 1 de los 500 diputados. El PAN, junto con PRD y Movimiento Ciudadano, solamente 129 diputados. El PAN con 81, PRD 21, el Movimiento Ciudadano 27. Y lo que fue la alianza del PRI, Verde y Nueva Alianza, pues tienen 63. 45 del PRI, 16 y PANAL. Aquí veamos cómo no, ni sumando los 129 del PAN, PRD y MC con los del PRI, pues nos alcanzan para una mayoría simple. Por eso, todas las reformas que están surgiendo desde el Ejecutivo Federal, desde el Presidente de la República, pues están pasando inmediatamente por Cámara de Diputados. Pero, afortunadamente, en Cámara de Senadores se frenan, porque pues ahí estamos hablando de 59 contra 69. Pues ahí a lo mejor alcanzan ciertas votaciones fácilmente los senadores de Morena, pero no alcanzan las mayorías calificadas que de repente nos pide la legislación. ¿Y cómo nos fue en Presidente de la República? Si se fijan, vemos el primer mapa de la parte superior en el 2006, cuando contendió Felipe Calderón contra AMLO.
pues ahí se repartieron los estados. 16 estados fueron ganados por el PAN, 16 estados fueron ganados por la entonces coalición del PRD, PT y Convergencia. Sin embargo, pues ahí los resultados fueron 36.38 para el PAN contra 35.34% del segundo lugar. Ahí casi estuvimos a 1 punto y tantos, un punto porcentual de entre el primero y segundo contendiente. ¿Qué pasó en el 2012? En el 2012, Enrique Peña Nieto gana 21 estados de la República, los que aparecen en el segundo mapa de color rojo. Prácticamente ahí vemos cómo ganó 21 estados y 8, los que están en amarillo, fueron ganados en su momento por López Obrador y solamente 3 por Josefina Vázquez Mota. Son los que están en azules. ¿Y qué creen? Desde el 2006 está el Guanajuato. Desde el 2012 también aparece Guanajuato. Pero en el 2018, vean el mapa, Andrés Manuel López Obrador prácticamente gana todos los estados de la República en la elección para presidente de la República y solamente queda Guanajuato como la isla ahí azul. Esto es muy indicativo de lo que viene ocurriendo en nuestro sistema político electoral de nuestro país. Veamos los resultados que están del lado derecho de su pantalla, los resultados 2018. López Obrador obtuvo 30.113.483 votos. Imagínense, 30 millones, que representó el 53.19% de la votación. Ricardo Anaya obtuvo 12.610.120 votos, el 22.27% de la votación. José Antonio Meade tuvo 9.289.853 votos, que es el 16.40%. Y otros partidos o los votos nulos fueron 1.635.000, que es el 2.91%. En total, fíjense, ni sumando a Ricardo Anaya ni José Antonio Meade, pues podíamos obtener el triunfo. Fue una votación muy intensa, 56 millones de mexicanos, 56.611.027 fueron los que participaron en ese proceso. Ha sido una de las contiendas más altas en cuanto a votación se refiere. La participación fue del 63.42%. 56 millones de mexicanos fueron los que salimos a votar en el 2018 y así fue la consecuencia. Este es el mapa de la geopolítica o la realidad que se vive en el país. Y bueno, pues ahora sí entramos de lleno, ya dijimos, se ve muy fácil platicar de cómo está compuesto, de que ya tenemos un presidente de la República, de que ya hay ciertas personas que a lo mejor se pudieran estar perfilando. Eso es muy fácil decirlo, o que a lo mejor tenemos el interés de ser o no ser candidato a X o Y puesto. Sin embargo, existen en el artículo 41 constitucional muchas reglas que rigen a nuestro sistema electoral. Y estas reglas prácticamente, pues las vamos a ver muy rápidamente, me tocó la parte introductoria. La primera de ellas es cómo podemos llegar al poder, cómo podemos ser presidente, cómo podemos ser diputados, síndicos o regidores. Pues les tengo la noticia de que de acuerdo a nuestra Constitución, solamente los partidos políticos, las coaliciones o los candidatos independientes u otras formas de asociación son las que pueden, conforme a nuestro sistema electoral, participar en procesos para cargos públicos. Otras formas de asociación, como la candidatura común o los partidos políticos locales. Cuando alguien no tiene para ser un partido nacional, puede constituirse como una agrupación o como un partido político en cada una de las entidades federativas. En la ley van a establecerse los requisitos para constituir un partido político. ¿Alguien me puede decir ahí por mensaje, por chat, cuántos partidos políticos nacionales tenemos el día de hoy? Revisen cuántos partidos políticos locales
tenemos al día de hoy. Y también, por supuesto, cuántos partidos políticos se están, o agrupaciones políticas, están intentando ser ya partidos políticos nacionales. Es decir, para el 2021, ¿cuántos partidos políticos vamos a estar contendiendo? Actualmente, 13. ¿Perdón? 13. 13 partidos políticos, ahorita ya salió el primero. Ahorita el 2020, tenemos 7 partidos políticos vigentes. 7 partidos políticos que estamos hablando del PAN, del PRI, PRD, PT, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Esos son los 7 partidos políticos que tenemos al día de hoy. Sin embargo, en enero salió la convocatoria, o más bien la ley electoral establece que en enero del año siguiente de la elección, es decir, en enero del 2019, podían levantar la mano todas aquellas agrupaciones que quisieran conformar un partido político. ¿Y cuántas creen ustedes que levantaron la mano? Pues levantaron la mano nada más y nada menos que 106 agrupaciones. De esas 106 organizaciones que notificaron al INE su intención de participar, pues al 27 de marzo del 2020, según el informe que rindió el secretario ejecutivo del INE, pues solamente 7 partidos llevaban hasta ese momento, hasta el 27 de marzo, pues estaban cumpliendo con los requisitos que establecían para generar nuevos partidos políticos. Esos nuevos partidos políticos, pues estamos hablando del Partido Encuentro Social, el Partido México Libre, Fuerza Social por México, Alternativa PAN, Alternativo PPN, y otro partido que se llama Súmate, el Partido México, Partido Político Nacional, y las redes sociales progresistas. Es decir, que si se llegara a concretar la conformación de estos partidos políticos, de estos 7, pues estaríamos hablando de 14 partidos políticos que pudieran estar en un momento dado en la boleta del próximo 2020. Entonces, para acceder al poder, solamente los partidos, coaliciones, candidatos independientes. ¿Qué otro requisito establece, otra regla? Es la finalidad que tienen los partidos políticos. Los partidos políticos deben promover la participación del pueblo en la vida democrática. Deben promover y fomentar la paridad de género. Deben contribuir para que los órganos de representación política se estén completamente integrados. Por ejemplo, las mesas de casilla, por ejemplo, Lic Lalo, no se escucha. Licenciado Lalo, ¿no se escucha? Hola, hola. Liz, ¿estarás por ahí? Sí, aquí estoy. Necesita apagar su micrófono y volverlo a prender a ver si se reactiva, por favor. Es que creo que él no nos escucha tampoco a nosotros. A ver, le marco. Todos los demás sí escuchan, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Listo. No, no se escucha. No se escucha. Bueno, continuamos. Listo. Les comentaba que para formar un partido político nacional, lo que se tiene que hacer es celebrar asambleas en por lo menos 20 estados o en 200 distritos electorales. Y que en cada asamblea participen 3,000 personas por entidad, o bien 300 personas por distrito federal. Obviamente, aquí está prohibido que intervengan en estos procesos lo que son las organizaciones gremiales. Aquí que se revisa que sean ciudadanos, que tengan sus derechos políticos electorales vigentes y, por supuesto,
También se revisa que estas personas tengan sus derechos vigentes y que no se encuentren empadronados en otros partidos políticos. Otra de las reglas que rigen los procesos es la formación de los partidos, que ya veíamos. La vida interna de los partidos políticos, las autoridades electorales solamente pueden intervenir en los asuntos en los términos de la ley. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando un partido político se aleja de las reglas del juego. Por ejemplo, cuando hay violación de los derechos políticos electorales del ciudadano, pues puede intervenir una autoridad para impartir la justicia, para velar porque se cumplan los derechos de los ciudadanos. Esto se hace a través del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Hay otras reglas, por ejemplo, las 6, el umbral electoral. Esta regla, ¿en qué consiste? ¿Qué es el umbral electoral? El umbral electoral, pues no es otra cosa más que el mínimo indispensable que debe tener un partido político para seguir jugando, para seguir compitiendo. ¿Qué dice nuestra ley? Que el partido político que no obtenga al menos el 3% total de la votación válida, pues ya no va a seguir jugando y se le cancela su registro. Aquí sí es muy importante señalar que antes de la reforma del 2014, el umbral electoral, el mínimo indispensable para que un partido siguiera jugando y que alcanzara o tuviera derecho a las prerrogativas, era el 2%. Se subió en el 2014 al 3%. Y bueno, hay dos tipos de umbrales. El umbral alto, en aquellos países donde se habla más del 5%, para que puedan seguir jugando los partidos, o aquellos umbrales mínimos, por ejemplo, en nuestro país, que tienen el 3%. ¿Cuál es la finalidad? Que si te voy a dar recursos públicos para que tú participes, pues por lo menos tengas los adeptos de la propia ciudadanía. Eso es el tema del umbral electoral, que está contenido en nuestra propia Constitución y nuestra legislación electoral. El otro punto, otra regla del juego, seguramente vamos a hablar en otros módulos, es el que tiene que ver con el financiamiento público de los partidos políticos. Nuestra Constitución, los legisladores garantizan que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con recursos para que puedan llevar a cabo sus actividades. Este financiamiento es de manera ordinaria, cuando no hay elecciones, es un financiamiento que se otorga a los partidos con la finalidad de que realicen este tipo de actividades. La capacitación, la preparación, el estar viendo estrategias. Y también hay otro tipo de financiamiento que es para durante el tiempo de campañas, pues para que puedan hacer las campañas sus candidatos. Sí es importante que el recurso público debe prevalecer sobre el recurso privado. El financiamiento público se compone de 3 actividades. Lo que les decía, las actividades ordinarias que hace cada partido político, las que van tendientes a la obtención del voto y las de carácter específico. El financiamiento público de carácter específico es para llevar a cabo, por ejemplo, este tipo de cursos, este tipo de escuela digital, la capacitación permanente de la ciudadanía para lograr la participación en los procesos electorales es básico en cada partido político. Y por eso vemos que los partidos políticos destinan el 3% de todo su presupuesto, al menos, con la finalidad de llevar a cabo este tipo de capacitaciones. Y ese es el financiamiento de carácter específico. Y esto es solamente el financiamiento público. También los partidos políticos pueden tener acceso al financiamiento privado. ¿Cuál es el financiamiento privado? Pues, por ejemplo, en los partidos políticos se cobran cuotas a los militantes. Esa es una parte del financiamiento privado. También las aportaciones de los simpatizantes, aquellos que sin ser militantes
les gusta la ideología, la doctrina de algún partido político y pueden ser aportaciones. Y finalmente están el autofinanciamiento. Aquello es cuando el partido político lleva a cabo rifas o lleva a cabo eventos en donde cobran con la finalidad de allegarse de recursos. Este es el financiamiento público. La regla nos dice que el recurso público debe prevalecer sobre los de origen privado. Hay un tema fundamental que también con la reforma que se hizo en el 2014, que se le conoce como el modelo de comunicación política. Este modelo de comunicación política, fue en la reforma del 2007, en donde este modelo de comunicación política reglamenta el acceso equitativo a la radio y la televisión. Es decir, los partidos políticos ahora tenemos derecho de manera equitativa a radio y televisión. Anteriormente, ¿cómo era esto? Pues desgraciadamente el partido en el poder, en ese entonces el PRI, pues era el que controlaba los medios de comunicación y de manera inequitativa, pues generaba una competencia pues no muy pareja para todos. Todos sabemos de la influencia que tienen los medios de comunicación en la vida pública y en la vida política de nuestro país. ¿Qué es lo que se buscó con este modelo de comunicación política? Pues buscó la igualdad de oportunidades entre los candidatos, que todos los candidatos tuvieran los mismos derechos y el acceso a los medios de radio y televisión. También buscó la igualdad en la difusión de mensajes de propaganda, que los partidos políticos tuvieran los mismos derechos. Se ofreció entonces con este nuevo modelo una base mínima que permitiera difundir las propuestas que tenían los candidatos de los partidos políticos hacia los electores. ¿Cuáles son los 3 o 2 puntos que yo resaltaría de este nuevo modelo de comunicación política? Pues primero, que es una herramienta que da equidad en la competencia y garantiza el acceso equitativo de todos los partidos a la libre expresión. Segundo, permite que hoy en día cerca del 99% de la industria de radio y televisión pues cumplan con esta distribución que realiza el INE para todos los partidos políticos, dotando con ello de mucha certeza, pues para que la información que generan los candidatos y los partidos políticos lleguen a donde tienen que llegar. ¿Qué se puso en esta como regla y en la propia ley que regula este modelo de comunicación? Pues que todos tienen derecho a radio y televisión en un horario pues que va de las 6 de la mañana hasta las 24 horas. De las 6 a las 12 de la noche es cuando van a los partidos políticos, tienen derecho a participar en los diferentes momentos, en las cápsulas que se les otorga por el propio INE. Otra de las reglas que tenemos en nuestro sistema electoral es el que conocemos como las candidaturas independientes. Antes, si te registrabas como candidato independiente, no tenías acceso a prerrogativas, solamente los partidos políticos. Ahora el artículo 41 regula que todos los candidatos independientes tendrán acceso a las prerrogativas para las campañas electorales. Y también señala como la siguiente regla, que el INE es la autoridad única para la administración de tiempos de radio y televisión. Establece otra regla que muchos antes nos siguen preguntando, y es muy cotidiana esta pregunta, que si podemos contratar o adquirir espacios en radio y televisión. Existe una prohibición. Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento pueden contratar en radio o adquirir por sí o por terceras personas tiempos en radio y televisión. Esta es una prohibición y ya la tenemos arrastrando desde el pasado proceso 2018. Y a veces a los candidatos se les da por bajita la mano querer comprar o contratar espacios. Y esto pues ya es muy sancionado. De ahí la importancia de contar con abogados, con un equipo jurídico muy fuerte que conozca estas reglas, que nos ayuden a detectar cuando se está violentando o se está tratando de hacer un fraude a la ley
con la intención de adquirir tiempo en radio o en televisión. Otra regla, la 12, la propaganda político-electoral difunda los partidos políticos o los candidatos, no pueden haber expresiones que calumnien a las personas. ¿Se cumplirá esta regla? A ver, cada una de las reglas que vamos viendo es lo que dice nuestra Constitución, es lo que dice nuestra ley electoral. Sin embargo, vemos que en cada anuncio de repente decimos que el rojo es el peor de los políticos o que el azul es X, y existen calumnias y ya hay criterios sostenidos por los tribunales electorales, las salas regionales, que nos señalan pues que a veces cuando estamos como candidatos o en el servicio público, pues tenemos que aguantar vara, de repente tenemos que aguantar un poquito más que el común de la población, porque precisamente el criterio señala que pues nosotros estamos ejerciendo recursos públicos, que nosotros estamos en una posición de autoridad o bien de candidato y pues estamos sujetos y debemos de aguantar un poquito la crítica. Hay criterios y ahí se tienen que estar revisando. Otra regla, el tiempo que duren las campañas, que es la famosa veda electoral. Durante el tiempo que comprenden las campañas y hasta que concluye la jornada electoral, se debe de suspender cualquier difusión en medios de comunicación de la propaganda de gobierno. Es decir, ningún gobernante, ninguna autoridad, ni en los estados, ni en el municipio, ni en la federación, pueden sacar su imagen, su voz, sus logos, sus logros, para pretender posicionarse. Esto es algo que está muy controvertido, pero que a veces hay gobiernos que siguen tratando de incidir en los procesos electorales y prácticamente continúan posicionándose. ¿Cuáles son las excepciones a esta regla? La primera es que las campañas de información. Por ejemplo, si en pleno proceso tuviéramos una contingencia como la que estamos llevando ahorita, pues sí podría ser una campaña de información por parte de las autoridades, para informar los semáforos, para informar el uso del tapabocas, etcétera. También las relativas a servicios educativos, si se suspenden, si continúan las cuestiones educativas, los servicios de salud y los relativos a protección civil. Esto es lo que sí puede hacerse como campaña publicitaria o propaganda gubernamental. La regla número 14 es que el INE, mediante procedimientos expeditos, rápidos, deberá investigar las infracciones e integrar los expedientes para que resuelva finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cualquier falta a las reglas que hemos comentado y las que nos faltan por comentar, pues obviamente se pueden iniciar procesos, se pueden solicitar medidas cautelares. Un ejemplo, ustedes vieron que en este proceso del COVID, en esta contingencia, López Obrador, a través del IMSS, mandó cartas a beneficiarios, diciéndoles que iban a tener derecho a ciertos programas. Se inconforman 3 partidos políticos, entre ellos el PAN, y logran una medida cautelar. Esta medida cautelar consistió en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Superior, ordena que se dejen de circular ese tipo de cartas que se estaban enviando a los supuestos beneficiarios. Y es así como esta medida cautelar logra frenar un acto de una autoridad por parte de, porque se estaba lucrando con programas sociales. Otra regla que tenemos es los cargos de elección popular. La ley establece los requisitos y las formas para llevar a cabo los procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular. Y también nos fija otra regla, las reglas para campañas y las precampañas. Y nos establece una regla. La duración de las campañas en el año que se elige a presidente de la República, senadores y diputados federales, las campañas serán 90 días y las precampañas 2/3 partes.
En el caso de que solamente se elijan diputados federales, como va a ocurrir en el 2021, el 6 de junio, las campañas durarán 60 días. Y lo que van a durar las precampañas es las 2/3 partes del tiempo previsto para las campañas, es decir, van a durar 40 días. No podrán exceder de 40 días las precampañas. Entonces, ya vayamos con estas fechas, con estos términos que establece la propia Constitución, pues ya vayamos checando cuántos van a ser las fechas de los tiempos electorales. El sistema, otra regla, nos habla del INE como una autoridad pública autónoma, dotada de personalidad. Esta regla, el INE, es el que rige, le da certeza, le da legalidad, imparcialidad, y es la máxima autoridad en el tema de elecciones, el INE. La estructura del INE lo van a ver en uno de los módulos, pero a grandes rasgos, el INE cuenta con un Consejo General que se integra por un consejero presidente y por 10 consejeros. Este Consejo General además se integra por el Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y el secretario ejecutivo. ¿Quién nombra a los consejeros del INE? Pues los nombra la Cámara de Diputados y el cargo dura 9 años. Este es uno de los puntos que han pretendido quitar pues el presidente actualmente quiere quitarlo. La regla número 20, ¿qué le corresponde hacer al INE? Principalmente, preparar los procesos electorales federales. Le corresponde la capacitación electoral, la geografía electoral, llevar a cabo el control del padrón y las listas de casillas, la ubicación de las casillas, los funcionarios de casillas, de las mesas directivas, el llevar a cabo los resultados preliminares, las encuestas, sondeos de opinión, los observadores electorales. Entonces, el INE también se le dio una facultad mayúscula. Pareciera que se pretendiera centralizar nuestro sistema electoral. Al INE se le dejó la potestad para que mediante convenio pueda organizar las elecciones en los estados, que pueda organizar estos procesos electorales, obviamente mediante convenio, pero absorbiendo seguramente cada entidad federativa esto. Estas son las principales reglas que se manejan en nuestra sistema electoral mexicano. Hay otras reglas, y no voy a entrar muy por cuestión de tiempo. Veíamos que el Poder Legislativo se conforma de un Congreso General que se divide en 2 cámaras, diputados y senadores. Otra de las reglas que nos habla es de las circunscripciones o los distritos. ¿A qué se refiere esto? Al ámbito territorial en que se lleva a cabo una elección. Y tenemos elecciones de carácter uninominal o por distrito y elecciones por circunscripción. En total tenemos 305, por decirlo así, circunscripciones en nuestro país. 300 uninominales o 300 distritos y 200 de representación proporcional. Así es como se eligen a nuestros diputados. Si se fijan en el mapa de la izquierda, aparece en rojo la demarcación de los 300 distritos electorales. En cada territorio que está sombreado allí con rojo, pues vemos que esos son los 300 diputados de mayoría. Los 300 diputados que hacen campaña, 300 diputados que van casa por casa de cada uno de los partidos políticos con la intención de ganar en ese pedazo de México, en ese territorio. Y así es como logramos obtener los 300 diputados de mayoría. Decíamos que el Congreso se conforma de 500 personas, 500 diputados, 300 de mayoría, que son los que aparecen en el mapita, en donde cada diputado hace su campaña y gana el que obtenga más votación. Y tenemos en nuestro país a la vez 5 circunscripciones electorales. Dividimos el país en 5 partes y en cada una de esas partes se distribuyen los diputados de representación proporcional. Atendiendo a la suma de todos los votos que se tienen en cada región, es como se distribuyen.
Aquí la fórmula que se señala es que cada partido político hace una lista de 40 propuestas para que una vez que se suman la votación de cada uno de ellos y atendiendo a la votación, se hace la distribución atendiendo a ciertas fórmulas. En el caso de Guanajuato, pues compartimos la circunscripción con Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro. También el Tribunal Electoral se divide en 5 salas regionales, atendiendo a las circunscripciones. De hecho, si nosotros tenemos un asunto a nivel federal que tengamos que estar ventilando, pues nos vamos a la sala regional con sede en Monterrey, que es ahí donde se atienden los asuntos que comprenden a los que estamos en la segunda circunscripción. Este es un tema muy complejo, muy interesante. Lo que sí creo que es importante que vayamos adentrándonos en este tema de las circunscripciones. Y solamente quise referir a un ejemplo como es el de los temas de los diputados federales. También está el tema de los senadores. Los senadores son 128 senadores. Prácticamente cuando nos vamos a elección cada 6 años, se eligen 64 senadores por mayoría, en fórmulas de 2 senadores. En el caso de Guanajuato, los senadores, cada partido manda su fórmula. En el caso de Guanajuato se mandó a Erandi y a la Güera Reynoso, y ellos fueron los que resultaron ganadores esa fórmula, y entraron 2, y entran 2 por cada estado. En total 64. 32 senadores entran por la segunda minoría, perdón, por la primer minoría. Es decir, el partido que queda en segundo lugar mete un senador, y así tenemos 32 senadores. Y finalmente, también se hacen las 5 circunscripciones. Cada partido político manda su lista y atendiendo la votación, se nombran por representación proporcional a los otros 32 senadores restantes, dando en total 128 senadores. Muy bien, hasta aquí, estas son las reglas. Esto es lo que dice nuestro sistema electoral mexicano. Yo creo que voy a arribar ya a las conclusiones por cuestión del tiempo. ¿Cómo andamos de tiempo, perdón? Licenciado, no se escucha. Gracias. Meme, ¿puedes contestar? Listo. Ya estamos un poquito en el tiempo, Lalo. Sí, correcto. Les comentaba, vamos a las conclusiones muy rápidamente. El tema de conclusiones. Primero, el sistema electoral mexicano sí es muy complejo, y es muy complejo porque pues hay diversidad temática. Podemos hablar de los debates, podemos hablar del padrón electoral, de la credencial elector, de las encuestas, del derecho de réplica, del derecho a la información, de los medios de comunicación, de la propia publicidad textil que debe haber, de los fraudes electorales, del sistema de justicia, del voto libre y secreto, de la FEPADE, del INE, de la Suprema, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de si ¿cómo se llama? También podemos hablar de los nuevos retos que vamos a enfrentar. Por ejemplo, ¿van a desaparecer el INE o no? ¿Se va a ir a la Secretaría de Gobernación o no? ¿Los soples deben de desaparecer, los organismos locales o no? ¿Si el financiamiento de los partidos políticos debe disminuir o no? ¿Si el tema de los nuevos retos que implica la pandemia, las nuevas formas de hacer campaña, de la cuestión digital? Hay muchos temas que podemos estar revisando. Yo creo que en el tema de conclusiones hay una diversidad, también hay una diversidad de normas. Los partidos políticos, los ciudadanos, tenemos que enfrentar a una serie de leyes que existen en nuestro país. Tenemos la Constitución, tenemos la Ley General de Partidos Políticos, tenemos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, tenemos los acuerdos emitidos por el INE, la Ley de Delitos Electorales, los acuerdos que emite la propia autoridad electoral, y si le sumamos a todo esto las reformas que se llevan a cabo en nuestro país, pues obviamente tenemos una diversidad de normas electorales que tenemos que estar al día, y por eso la importancia de que nos estemos capacitando permanentemente. Otra de las conclusiones, y la pregunta aquí fundamental es si la democracia electoral es costosa. Por supuesto que es costosa, y aquí debemos de revisar o preguntar a los ojos de quién. Si le preguntan a la ciudadanía, por supuesto que va a decir es costosa la democracia en nuestro país. Si le preguntan a los partidos políticos, pues vamos a decir, pues dependiendo de qué, ¿no? Hay partidos políticos que el dinero sí se ejerce para lo que debe de ser, para invitar a la ciudadanía a involucrarse en los problemas de nuestra república, de nuestro país. Un rasgo fundamental y que quería verlo hacía muy grandes rasgos. Según CESOP, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, del 2000 al 2013, para organizar las elecciones, se han gastado en estos 13 años 147,894 millones de pesos. De esos 147 millones, el 86%, el INE lo destinó para partidos políticos, el 34%. En el año 2000 se gastaron 9,368 millones de pesos. En el 2012, 17,000 millones de pesos. 2013, 13,000, porque no hubo elección. En el 2018, de acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación, se gastaron 28,108 millones de pesos. El presupuesto 2020 para el INE es de 11,421 millones de pesos, de los cuales 5,000 millones lo destinan al régimen de partidos políticos. Aquí tenemos las prerrogativas a los partidos políticos que fueron autorizadas, y bueno, pues ahí es que cada quien saque las conclusiones. ¿Sale caro el sistema de partidos políticos, el tema de nuestro sistema político electoral en nuestro país? Bueno, cada quien va a sacar su conclusión. También el tema de la fiscalización, otra conclusión, la fiscalización de los recursos de los partidos políticos ha sido más eficiente. La participación ciudadana en los partidos políticos en las elecciones. ¿Cuánta gente ha participado en los procesos electorales? Prácticamente es mucha, es poca. Ya les decía hace un momento, cerca de 63 millones de mexicanos, perdón, el 63% de los mexicanos que están en el padrón electoral participaron. Y por supuesto, otra de las conclusiones, tenemos muchos vicios aún en nuestra democracia, muchos vicios que tenemos en nuestro sistema electoral. Una de ellas es el clientelismo electoral, el tema también del juego que tienen los medios de comunicación, los intereses de los grandes empresarios. Ahí ven ustedes ahí comprando boletos del avión presidencial, de la rifa. ¿Para qué? Pues es parte de lo que los intereses que mueven a ciertos empresarios a participar de esto. Y uno de los puntos fundamentales también en estos días y en los últimos años es la intervención del crimen organizado como un vicio en nuestra democracia. Todo esto genera un límite para que el voto sea libre y secreto, y por supuesto, otro de los grandes vicios de la democracia que tenemos es la propia ignorancia que existe, porque muchas veces participamos en los procesos electorales, participamos en las elecciones, pero mucha gente aún, desafortunadamente, se deja ir por el más guapo, por el que tiene mayor difusión, por el que tiene mejor expresión, por la propia imagen, pero después la gente se desilusiona por los cero resultados. Muy bien, pues creo que hasta aquí es el tema de, hay ciertos retos al sistema electoral. Uno de los grandes retos es generar la confianza ciudadana para lograr una mayor participación. Es un reto no solamente de los partidos políticos,
es un reto que cada uno de nosotros tenemos que tener para lograr fortalecer nuestro sistema electoral y sin duda buscar seguramente nuevas formas de financiamiento para los partidos y para financiar a las autoridades electorales. Y por supuesto el último es dar certeza y el respeto a las instituciones que tanto nos han costado a los mexicanos construir, llámese INE, el Instituto Nacional Electoral, llámese el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o los organismos locales electorales, que sin duda alguna son la base y son el fundamento, los que dan certeza a nuestro sistema electoral mexicano. Aquí me quedo, no sé si existe alguna pregunta, no sé si la dinámica lo permita, Meme, Salomón. Podemos abrir espacio para una pregunta por tiempos. Sí. Igual claro, no sé si quieran alguien poner en el chat para revisar quién darles el uso de la voz. ¿Tenemos preguntas? Creo que no tenemos ninguna otra pregunta. Por ahí habían estado poniendo el tema de las prerrogativas, pero lo mencionaste en tu ponencia, licenciado, entonces no sé si por ahí se haya aclarado ya con eso. Creo que no hay alguna otra pregunta. Bueno, pues ahí comentar el tema de las prerrogativas a que tienen derecho los partidos políticos. Ya señalaba ahí yo algunas cifras de los presupuestos de los partidos políticos. Seguramente la pregunta va encaminada a cómo se distribuye el financiamiento ordinario a los partidos. Hay una fórmula muy sencilla de cómo se distribuyen las prerrogativas. La tenemos en esta diapositiva, en la parte de arriba. Cada año se fija el monto a que van a tener derecho los partidos políticos. El 31 de julio, que es la fecha límite, el INE sesiona y lo que hace es ver cuánta gente está en el padrón electoral. En este caso, hasta esa fecha, había 90 millones de ciudadanos mayores de 18 años con sus derechos políticos electorales. Eso lo multiplica por la unidad de medida y actualización, la famosa UMA. La fórmula que establece la ley electoral es que se multiplica el número de empadronados, que son 90 millones, por el 65% del valor de la UMA. Y eso nos da precisamente lo que corresponde a distribuir entre los partidos políticos. Y el financiamiento se otorga el 30% de lo que resulte de esa multiplicación, el 30% se distribuye de manera equitativa entre todos los partidos políticos nacionales. Y el 70% restante se distribuye de acuerdo a los votos obtenidos por los partidos políticos en la elección de diputado federal. Y así es como surgen precisamente esta tablita. Esta tablita en donde, por ejemplo, a Morena le corresponden prerrogativas 2020, le corresponden, esto es por actividades ordinarias, 1,653 millones de pesos. Es porque obtuvo mayor votación en el último proceso electoral para diputados federales, lo que veíamos hace un momento, por eso tiene 1,653 millones de pesos como prerrogativas, que se les dan de manera mensual a cada partido político. En el caso del PRI, estamos hablando de 856 millones de pesos durante todo el 2020. Y así sucesivamente podemos ver esa gráfica. No sé si con eso queda resuelta la duda de cómo se fija la fórmula para la obtención de las prerrogativas de los partidos políticos. Creo que sí, licenciado. Bueno, yo tengo una duda rápida. Ok, es Cristian Eduardo. Sí, este financiamiento, ¿cuánto tiempo les dura? O sea, ¿cuándo se vuelve a regenerar? ¿O después del periodo que fueron electos? ¿O vuelve a haber un empuje final del financiamiento? Comentar, sí, gracias
Cristian, este financiamiento es anual. Cada año a los partidos políticos en el presupuesto de egresos de la Federación se establece una partida para el INE, para el Instituto Nacional Electoral. Y esta partida que se otorga al INE, el INE lo distribuye de diferentes formas. Lo puede utilizar, por ejemplo, en este cuadrito lo vemos, el 34% lo destina aproximadamente a los partidos políticos. Este es un presupuesto de manera anual. Después lo deja para la fiscalización, el 0.4%, para la administración y fiscalización de los tiempos de radio y televisión, el 3.2%, el 21% lo deja para la actualización del padrón, la expedición de la credencial para votar con fotografía, el 8.4% para mejorar la eficiencia electoral, el 1% para la dirección y soporte jurídico electoral, y el 15% para otros rubros. ¿Qué encontramos en otros rubros? El tema de conferencias, publicaciones, y otras actividades que pudieran darse por parte del Instituto Nacional Electoral. A grandes rasgos es esto, insisto, el presupuesto es anual, cada año se hace esta fórmula y se toman como base las unidades de medidas y actualización. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Pues yo hasta aquí, no sé si hay alguna otra duda, si no, pues yo agradezco, muchísimas gracias por la atención, me da mucho gusto de verdad ver a más de 147 personas, qué bueno que se mantuvo desde el inicio, muchísimas gracias nuevamente al Tribunal Electoral y por supuesto a Rosy, a la maestra Rosa María Cano y pues obviamente a Meme, a Miguel Marín y a Salomón. Y por supuesto al presidente Román Cifuentes. Muchísimas gracias, licenciado Lalo. La verdad es que su ponencia estuvo bastante completa, bastante entendible. También veo por acá los comentarios en el chat de cada uno de los participantes y les gustó muchísimo. Igual forma, si nos lo permite, poder compartírselas después por ahí por correo electrónico a cada uno de ellos, porque veo que la están pidiendo mucho. Claro que sí, con todo gusto la compartimos a través de Meme y Miguel Marín. Contigo, perfecto. Por supuesto. Le pediría si no se desconecte para al final tomar una foto con la cámara encendida a todos, si no tiene problema. Sí. Maestra Rosy, ¿está por ahí presente? Sí, claro. Creo que nos iba a dar por ahí un aviso. Sí, claro. Les quería comentar que dentro de los requisitos académicos para obtener la constancia está hacer una evaluación al final. Y bueno, en este caso hay 5 preguntas que están ahí ya en la plataforma. Y las preguntas se diseñaron pensando un poco que el licenciado Lalo iba a abordar un tema de transparencia también. No le dio el tiempo para abordarlo, la pregunta está ahí, entonces la dejamos, pero la vamos a invalidar para efectos de evaluación. No sé si quedó claro. Muchas gracias, maestra. Sí, con mucho gusto. Nosotros ahorita les vamos a proporcionar en breve a cada uno de los participantes la evaluación que ya nos hicieron llegar a ustedes. Bueno, gracias, muy amables. Excelente ponencia, Lalo. Felicidades. Muchas gracias, Rosy. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, no me queda nada más que... Ay, Meme, ¿por ahí quieres decir algo? Sí, nada más, pues agradecer mucho a Lalo, secretario general, de que nos haya hecho el favor de inaugurar esta escuela. La verdad es de que, pues, creo que nos quedó claro la experiencia, la capacidad del trabajo que se tiene. Y la verdad es un honor que nos hayas podido acompañar para dar arranque a esta escuela. Seguramente será de mucho provecho en lo subsecuente. También comentarles, por ahí les vamos a compartir una lectura recomendada para ir profundizando más en los temas. Y bueno, ya les encargaremos el tema también de la evaluación de la sesión para efectos de seguimiento y de comprobación. Aquí
hemos de decir que esta parte de este curso, o más bien este curso está también reportado ante el Instituto Nacional Electoral y hay que seguir una serie de comprobaciones. Entonces, les pediríamos que nos apoyaran en toda esta parte. Y bueno, Dani, Bueno, pues la verdad es que nuevamente agradecer el apoyo tanto del licenciado Román Cifuentes, del licenciado Lalo López Mares, para la realización de este proyecto, el secretario de Formación y Capacitación Salomón, el secretario de Acción Electoral Emanuel Jaime Barrientos y por supuesto el secretario de Acción Juvenil Miguel Marín. No quiero que se termine la sesión también sin reconocer a los coordinadores regionales del grupo de abogados, porque es muy importante también la labor que ellos han realizado. Mirna, Martín, Aranzazú, Óscar Calderón, José Carlos Patiño, Itzel Paniagua y, ay Dios, no quiero que se me vaya a escapar, creo que no se me escapa ninguno, porque cada uno de ellos ha estado en contacto con los chicos. Vamos a seguir con con las demás sesiones el próximo jueves, ya va a ser ahora sí a partir de las 7 de la noche. La verdad es que se estuvo trabajando tanto con la maestra Rosy como con el tribunal en un programa que estuviera bastante completo y que pudiera abarcar diferentes aristas, y como ya lo mencionó el licenciado Lalo, estamos a 1 año y 22 días de las próximas elecciones y Acción Nacional sigue comprometido con la capacitación de cada una de las personas que forman parte del partido, ¿no? Entonces, les agradecería si pueden prender sus cámaras para tomar una foto y poder subirla a las redes sociales de la Secretaría. Y de igual forma, sí recordarles la evaluación para la comprobación del INE, por ahí les están poniendo en el chat el link. Pero que hagan con sonrisa, ¿no? Sí. Van a ser varias porque son 6 páginas, ¿eh? Ahí voy. Aguanten la sonrisa, aguanten la Ahí sonrisa. voy. Es que tengo que pegar las capturas y seguir con la siguiente. Como es en computadora y no es en celular, sí es un poquito más tardado. Recuerden la lectura y sus evaluaciones, de favor. Y la próxima sesión, bien puntualitos a las 7 para comenzar pronto y alcanzar la novela. Meme, una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Listo. Oye, la evaluación es la que nos ponen aquí de la del INE. ¿Esa es a la que se refieren? ¿La que se refirió Rosy? No, es la evaluación de la sesión de capacitación, y la otra sería la autoevaluación respecto al contenido. Esa se la van a compartir en el chat, ¿verdad, Dani? Sí, así es, se los vamos a compartir en el chat. Son 3. Una es la evaluación del módulo que nos piden por ahí de formación y capacitación para la comprobación del INE, la que ya mencionó la maestra Rosy de las preguntas, y la del módulo en general. Ahorita se los compartimos en cada uno de los chats. Ok, gracias. ¿Vale? Y ahora sí ya, se tomaron todas. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a todos. Bonita noche.